por parte de ustedes. He notado una dinámica muy interesante de aportes, de lecturas, sobre todo lecturas de la realidad alrededor de los conceptos del desarrollo y cómo hoy provechoso el ejercicio de acompañarlos en este curso de sostenibilidad y desarrollo y calidad de vida, chicos. Entonces, el propósito que tenemos en la sesión del día de hoy es aproximarnos, acercarnos, dar algunas claridades metodológicas, algunas aproximaciones conceptuales y finalmente que tengamos una conversación abierta. Hay preguntas siempre de temas conceptuales, de pronto hay unos temas de tipo metodológico y pues hemos contemplado hacer de esa manera la reunión del día de hoy, la web conference del día de hoy. Voy a empezar explicando justamente a grosso modo la fase 4. Todos ustedes tienen, por supuesto, esta misma información que yo les voy a socializar, pero bueno, que hemos querido más poderla compartir hoy iniciando la web conference, por si hay alguna inquietud, duda, etc. Luego vamos a compartir una somera aproximación conceptual. Hemos tomado un texto en particular de los que la unidad 3 nos invita a profundizar, a leer, y las cogimos a propósito porque consideramos que nos permite brindarles a ustedes unos pocos elementos, porque no queremos hacerles la tarea, muchachos, pero sí queremos aproximarlos a unos conceptos que les van a contribuir mucho, chicos, a que ustedes puedan hacer su trabajo. Leyendo sus preguntas, sus comentarios, he visto que tienen algunas dificultades específicamente con este concepto del que vamos a hablar hoy. Realmente es muy sencillo de comprender, pero queremos aproximarlos aquí con la ayuda de los profes aquí presentes. Luego, pues, hablaremos como lo acabo de decir. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la fase 4, muchachos. Hoy, 14 de abril, estamos ya culminando la fase anterior y el lunes 17 de la próxima semana iniciamos nuestra fase número 4. Es una actividad grupal que tiene como intención que ustedes trabajen colaborativamente, que dialoguen entre ustedes, que planteen sus ideas, sus posturas. Recuerden que aquí no hay verdades absolutas, que tanto ustedes como nosotros nos estamos formando, que vivimos en el mismo mundo, que cambia, que tiene unos retos para poderlo entender, que no son minúsculos. Entonces es un momento y un espacio para que se tomen el tiempo de leer, de dialogar con los compañeros, de no tener pena, de arrojar hipótesis, de plantear ideas, propuestas sobre los temas que quizás uno entiende o tal vez no entiende. Es el propósito de este momento del curso. Es una fase colaborativa, no competitiva. Lo que buscamos es que dialoguen, compartan, disciernan, analicen conjuntamente. Finalmente, nosotros como profesores de este curso lo que queremos es suscitar en ustedes esa discusión, ese diálogo. Y es lo que, en términos prácticos, es lo que vamos a valorar. Suelen ustedes preguntarnos mucho, profe, que tenemos muy claro lo que dice la rúbrica de evaluación, pero tengo esta duda. Entonces yo quiero enfatizar en eso. Nosotros lo que buscamos es que ustedes evidencien que justamente han hecho ese ejercicio de diálogo, de analizar posturas, de analizar el documento, de consultar, de investigar. Eso es lo que nosotros indagamos, queremos ver, queremos evidenciar en la entrega que ustedes van a hacer. La actividad inicia el lunes 17 de abril y termina el domingo 14 de mayo, aproximadamente un mes, tiempo suficiente para hacer la actividad de manera reflexiva, metódica. Muy bien. El propósito que tenemos nosotros como universidad en este espacio académico es que ustedes ya traen un acervo conceptual de lo que de las diferentes perspectivas de desarrollo
y ya se han aproximado a otras categorías, lo hemos hablado en los foros un montón, frente a qué es el neoliberalismo, la perspectiva de desarrollo económico, y que estas perspectivas de desarrollo en últimas pues tienen un impacto en la vida de los seres humanos, en la calidad de vida, en cómo usted, en cómo yo vivo, en cómo nuestros hijos viven, sus hermanos, el medio ambiente. Pero en este momento lo que queremos es como poner sobre la mesa un concepto en particular que es el ecofeminismo y la calidad de vida. Asociada al desarrollo sostenible, que es un tema que ya hemos venido dialogando, al menos conceptualmente. Colocar sobre la mesa y vamos a jugar ahora con este concepto, que es el ecofeminismo, para ustedes que piensan sobre el desarrollo sostenible alrededor de esto. Y como les comentaba, pues queremos un ejercicio colaborativo. Entonces, por eso el sílabus habla mucho de las diferentes posturas, de las diferentes posturas que pueden existir alrededor del ecofeminismo. Creo que ya nos permite compartir pantalla. Vamos a ver. Disculpen. Sí, profesor. Dame un segundo, por favor. ¿Me confirma si están viendo la pantalla, chicos? Sí, vemos un bucle tuyo ahí compartiendo pantalla. Ok, ¿se ve perfecto? Sí, estamos viendo en estos momentos tu pantalla con web. Pero no estás compartiendo presentación. Como tal, presentación no se está. O sea, compartes pantalla, pero no presentación en este momento. Ok. No se ve. Bueno, yo pienso que continuemos entonces de esta manera, para no alargar más el asunto. Bueno, muchachos, entonces es el propósito. Es el propósito. Juguemos con el concepto de ecofeminismo, miremos su relación con las diferentes posturas. Se van a dar cuenta que el trabajo colaborativo es justamente eso. Bueno, esta actividad tiene 4 pasos, 5 pasos, muchachos. El primer paso es que entre todos los estudiantes del grupo colaborativo deben escoger uno de los textos que están allí, de los referentes bibliográficos de la unidad 3 sobre ecofeminismo y calidad de vida, los cuales se encuentran en el sílabus. Aquí quiero hacer una aclaración, compañeros, muchachos, y es que las lecturas ustedes la encuentran en la parte de la unidad número 3. Es probable que, especialmente la última lectura, cuando la abran, no aparezca. ¿Por qué? Porque es el mismo libro que está en el link anterior, pero con unas páginas diferentes. Entonces, una primera sugerencia es revisen, muchachos, que sea el mismo libro, pero que hace relación quizás a unos apartados diferentes dentro del mismo documento. Entonces, el primer punto, bueno, otra cosa que quiero aclarar es que ninguna de estas lecturas, muchachos, trae como título ecofeminismo, pero los objetos que se abordan ahí, pues tienen que ver con el ecofeminismo y por eso vamos a hablar un poco hoy sobre ese tema. Queremos, ojalá, que leyeran todos los documentos, por supuesto, sería una gran riqueza conceptual y pedagógica para todos nosotros que lo pudiéramos abordar todo. Metodológicamente lo que sugerimos es que escojan un documento de la propuesta bibliográfica que está en la unidad 3 en los sílabos y lo aborden, lo trabajen, lo lean, lo discutan, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo paso de esta fase es que cada uno de los estudiantes del grupo colaborativo deben realizar la lectura del texto escogido en el paso 1, lo que acabo de decir. Deberán hacer un análisis profundo del texto, hallar sus mensajes implícitos, interpretar sus contenidos. Esto implica, pues, a la larga hacer un ejercicio de comprensión del documento. Me preguntan muy seguido, profe, que alguna herramienta, bueno, hay mapas conceptuales, muchachos. Yo recomiendo mucho también subrayar ideas principales en cada uno de los textos. No sobra nunca tener la posibilidad de buscar conceptos
que tal vez no conocemos, con ayuda de Google, con ayuda de algún buscador o un diccionario. Eso contribuye mucho. Y por supuesto que acudan a nosotros si tienen alguna inquietud que puedan encontrar como dificultad a la hora de abordar los documentos. El paso 3 es que cada uno de los miembros del grupo debe escoger un rol institucional desde donde defenderá el texto. Los roles propuestos por nosotros, por la universidad, son el Estado, la Iglesia, los líderes o defensores sociales, ambientales, empresas e instituciones educativas. Si ustedes quieren otros roles, en el momento del diálogo en el foro, pues lo pueden plantear y llegamos a un acuerdo. Estoy seguro que por supuesto lo vamos a poder conciliar, no hay ninguna dificultad. Yo sé que tienen algunas dificultades entendiendo esto, entonces me voy a detener un poco. Supongamos que ustedes abordan un documento donde se está hablando que uno de los temas importantes para la sostenibilidad del planeta Tierra es rescatar el papel de la mujer en la producción de capital. Perdón, en la resistencia sociopolítica, el papel de la mujer. Entonces ustedes van a cada uno asumir un rol y van a discutir sobre eso. Entonces, por ejemplo, mi colega Andrés Villafrade y yo somos un equipo. Entonces, Andrés decide defender la postura de la Iglesia Católica. Poco probable, pero la Iglesia Católica, colega. Y yo voy a defender la postura de los líderes sociales. Entonces, él asume el rol, investiga qué opinaría los líderes sociales, perdón, la Iglesia Católica sobre los líderes sociales, sobre las luchas de resistencia, y él asume ese rol, indaga sobre ese rol, investiga sobre ello y se apersona de esa postura igual yo. Entonces yo investigo sobre cuáles son los líderes sociales en defensa de la resistencia femenina en las luchas sociales, investigo cuáles son los principales agendas de defensa de los derechos humanos, investigo cuáles son las críticas que yo le haría, por ejemplo, a la Iglesia Católica, en este caso, pues que encarna mi compañero Andrés Villafrade, y me preparo para el paso número 4 y 5, que dice: cada estudiante debe investigar qué postura tiene su rol sobre la temática, es decir, cada una de las instituciones propuestas con sus roles, qué postura tienen sobre el ecofeminismo y la calidad de vida asociada al desarrollo y al desarrollo sostenible. Y luego pasamos al paso número 5, que es realizar el debate. Entonces me reúno yo con Andrés y los demás compañeros y decimos, bueno, hablemos sobre el ecofeminismo. ¿Qué opina la Iglesia Católica? Entonces Andrés Villafrade va a decir su postura desde la perspectiva de la Iglesia Católica y yo voy a decir mi perspectiva desde los líderes sociales, y nuestro compañero Williams va a hablar desde las empresas, qué opina desde del ecofeminismo, de las luchas de resistencia de las mujeres sociales, y vamos a grabar eso, vamos a grabar esa discusión, ya sea por YouTube, en una conversación como esta que podamos grabar, por Teams, por WhatsApp, por los mecanismos que ustedes encuentren para hacerlo. La idea es que, como lo dice la guía, ustedes lo carguen de esa manera y puedan hacer el correspondiente trabajo que evidencie el análisis que hicieron grupal, como corresponde y se ha hecho en muchos otros cursos, los pantallazos de las discusiones, de cómo subrayaron los documentos, y el link que nos lleve a nosotros a poder disfrutar del trabajo que ustedes han hecho y poderlos escuchar y poder aprender sobre todo de eso que ustedes han venido haciendo en las diferentes posturas, muchachos. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a evaluar en ese documento PDF que nos van a enviar. Para mayor claridad, para si quieren el paso a paso, pues lo encuentran, por supuesto, en la guía. Muy bien, muchachos, esta es la primera parte que corresponde a la exposición y presentación de la guía metodológica de la fase 4. Bueno, con el profe Andrés estuvimos discutiendo largas horas y debatiendo mucho sobre curricularmente
cómo abordar el tema de hoy. Y acordamos que, sin duda alguna, pues lo mejor es empezar por el concepto de ecofeminismo. Entonces, el ecofeminismo es un movimiento que se identifica con las mujeres y que hace parte de los movimientos feministas de los 60 y 70, donde las mujeres son protagonistas en el desarrollo o en el agenciamiento del desarrollo sostenible. Ellas tienen muy presentes que son unos actores fundamentales para prevenir la devastación del planeta Tierra, de las condiciones de dignidad de los seres humanos frente a las lógicas de expansión de la perspectiva económica capitalista, y unos temas que por lo menos a mí me parecen muy interesantes, que tienen que ver, por ejemplo, con las amenazas de guerrerismo nuclear a nivel mundial. Ellas plantean temas, por ejemplo, que el tema de la guerra, el tema de la expansión del mundo, el colonialismo, han sido, y todas las acciones militares en general, pues han sido unas posturas del patriarcado y del machismo marcado en la cultura occidental que nosotros vivimos. De aquí que sienten que tienen un papel protagónico a la hora de contribuir al mundo con este tema de mantener un equilibrio natural, pacífico. Lo anterior, manifestaciones de lo anterior, todo lo anterior, las guerras, el hambre, desde el ecofeminismo se piensa que es una mentalidad masculina que pretende negarle el derecho a las mujeres y a las familias de apoyarse en su identidad para generar mejores escenarios de desarrollo. Ese es el ecofeminismo. En términos concretos, el ecofeminismo, desde mi perspectiva, y lo hablábamos mucho con el profe Andrés, leyendo estas lecturas de manera profunda, pues decíamos, es el rol de las mujeres en el sostenimiento de la vida. El ecofeminismo es la reflexión alrededor de cómo las mujeres sostienen y mantienen la vida. Y hay un tema en particular que por lo menos a mí me llamó la atención, que tiene que ver con la defensa, por ejemplo, por colocar un ejemplo cualquiera, de sostener y defender unos tiempos de mayores de lactancia materna. Es un ejemplo pedagógico que me parece muy interesante para explicar. Para ustedes y para mí no es un secreto que en países como los nuestros los periodos de lactancia son realmente muy cortos. Y realmente ustedes saben la importancia que tiene para la vida del hombre, para la vida del mundo, para el desarrollo de la psicología social, del desarrollo humano, de la calidad de vida, tener periodos de lactancia amplios y sobre todo del cuidado de los niños y las niñas. Entonces, obviamente, pues las mujeres allí tienen un papel muy importante en el cuidado del planeta Tierra y de la vida humana en general, más allá de lo que uno podría pensar en temas de desarrollo político y económico. Muy bien. Como les decía al inicio de esta conferencia, pues no quisimos con el profe Andrés hacerles la tarea, pero sí quisiéramos como profundizar en tres momentos muy importantes de la lectura, de una lectura que nos pareció es como el centro de las demás, que es la lectura del feminismo y alternativas no capitalistas para la reproducción de la vida, que es una entrevista a Silvia Federici. Ella es una gran representante justamente de la perspectiva ecofeminista y nos pareció interesante poder discutir con el profe Andrés estas lecturas y poderles regalar a ustedes tres categorías de análisis que por supuesto ustedes tendrán que ahondar en ellas, pero que consideramos que son fundamentales para desarrollar el trabajo. Porque consideramos que Silvia Federici toca estos tres temas que son vitales para el ecofeminismo. El primer punto de ellos, compañeros, es la crisis de la reproducción social. La crisis de la reproducción social. El ecofeminismo defiende una postura y es que estamos hoy viviendo una crisis de la reproducción de la especie humana como tal. ¿Por qué? Pues porque cada vez las condiciones de vida nos limitan a vivir peor. Tenemos más dificultades para adquirir vivienda, para acceder a servicios públicos básicos como agua, como alimentación, educación, techo. Entonces, eso hace que mientras unos se enriquecen, otros no tengan la capacidad
de tener el mismo derecho que usted y yo tenemos para expandir la vida, para vivir la vida con la misma dignidad que otros. Y Silvia Federici va a decir, miren, eso yo le llamo crisis de la reproducción social. Hace poco yo dialogaba con alguien y me comentaba, para ser muy concreto, un funcionario del gobierno japonés, y me comentaba lo difícil que ha sido, no solo por la carencia de recursos para sostener la vida, sino también por la forma en cómo se ha venido reproduciendo la cultura, convocar a que los jóvenes pues tengan hijos y que tengan como la posibilidad de desarrollar su vida pensando obviamente en la sostenibilidad de la especie. Aquí hay mucha tela que cortar, pero básicamente ella dice, estamos en una crisis de la reproducción social, no solamente por los medios físicos, los medios económicos, las circunstancias políticas, sino también porque hay un tema cultural muy importante que está favoreciendo que esto no suceda. Muy bien, la segunda categoría que estamos aquí, que quisimos como colocar muy importante, que nos llamó muchísimo la atención, es el papel de las mujeres en la resistencia. Entonces aquí nos comentan en el texto las veces que las mujeres han logrado grandes transformaciones cuando ponen ciertas luchas de resistencia. Yo los invito a que aborden el texto porque realmente es fantástica las narraciones que aquí se plantean de cómo las mujeres se han organizado para detener guerras mundiales, para detener hambrunas, para detener genocidios. Es un tema bastante interesante. De aquí se desprende no solamente una idea del ecofeminismo, sino una idea de la paz y la no violencia muy importante en el planeta Tierra. Y la tercera categoría importante es la reproducción de lo común. Y la reproducción de lo común también nos llamó mucho la atención, porque el ecofeminismo siente que tiene un papel protagónico en la recomposición de lo común. Yo vivo en un conjunto y no me hablo con nadie, no conozco ni a mi vecino, llevo bastantes años viviendo allí. Me hablo más con el compañero Andrés Villafrade que vive al otro lado de la ciudad. Compartimos música, pero con mi vecino jamás, nunca lo he visto. Sé que vive, sé que está ahí. Esa es la tesis de la doctora que escribe este texto. ¿Cómo queremos hacer luchas importantes? ¿Cómo queremos recomponer el sentido de lo común, de la reproducción de la vida, de la defensa de la vida? Si ya el sentido de compartir momentos, de compartir espacios, de compartir hasta diferencias, pues no existe. Entonces, esa es otro postulado supremamente interesante donde las mujeres dicen nosotros tenemos un papel protagónico para reconfigurar eso que las dinámicas hoy han fraccionado, han fracturado. El ecofeminismo en la recomposición de lo común, de la comunidad, de sentarse a comer en la misma mesa todos y recomponer tejidos que se han roto. Entonces, muchachos, hemos abordado un concepto tangencialmente, brindándoles herramientas que consideramos necesarias para que ustedes aborden la actividad. Hemos abordado también un texto también de manera muy tangencial y pedagógica, dándoles algunos elementos para que puedan abordar las demás lecturas. Y hemos concluido así esta primera y segunda parte de la web conference. Entonces, quiero invitarlos a que pues abran sus micrófonos, planteen sus preguntas. El profe Andrés va a hacer una pequeña contextualización al debate. Entonces, nuevamente, pues muchas gracias por participar y bienvenidos a la web conference y espero que sigamos muy activos aquí dialogando y fue un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, profe Daniel. Muy bien expuesto, muchas gracias. Entonces, estudiantes, queremos escucharlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Erlis Mosquera y pues la primera pregunta que voy a hacer es si solamente es con respecto a la fase 4 o se puede como un tema en general, pues en el caso mío lo vengo presentando como desde de la primera fase y
no he podido como entenderme con la tutora, o yo no le entiendo lo que ella me dice, yo no sé, pero entonces estoy ahí. Entonces la pregunta es si la puedo hacer ahorita o después, o tiene que ser ya al interno. No, claro que sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta concretamente? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, ahora el tutor decía, ustedes leen los textos y ya comienzan a plantear sus puntos de vista, sí, hacer sus planteamientos, ¿cierto? Analizar y todo eso. En la primera, segunda, no recuerdo. El hecho es que yo hice mi trabajo conforme a eso, lo referencié por cuanto no era copia y pegue, ni tampoco era, ¿cómo se dice? O sea, no era textual del autor, que lo estaba colocando en el trabajo, sino que era así, digamos, en mis palabras. Lo referencié ya solo en las referencias bibliográficas. No, pues realmente me fue súper mal en el trabajo, porque ella me decía que no, que tenía que ir allí. Entonces, tengo como eje con ella y tengo baja la nota por eso, y entonces estoy ahorita pues con que ya casi estamos para entregar, que ya prácticamente está para entregar. Entonces estoy en ese dilema. O sea, el dilema es, ¿has tenido dificultades un poco con las lecturas o con la escritura o con la entrega de los trabajos y con relación al Turnitin? Es que no te entendí muy bien, disculpa. El dilema es con la referenciación. Ok. De APA, porque yo, o sea, yo he mirado todos los videos en YouTube, en toda parte sobre APA, he visto eso y todo, y allí me dice, si es textual, usted obviamente tiene que, si digamos yo tomo una frase del escritor o el autor, yo tengo que referenciarlo inmediatamente allí. Sí. Si yo ya tengo la idea como tal y planteo pues los argumentos, que la idea es eso, me imagino, o sea, yo considero, no sé si estoy muy mal enfocada en este curso, que es de que uno puede analizar y introspectar las diferentes, lo que uno va aprendiendo. Entonces, uno lo referencia ya al final en la bibliografía. Entonces, ya entendí. entonces, ella me dice que no, que tengo que ir haciéndolo allí, y la verdad, eso ha sido y ya estoy a punto de, no sé si solamente yo, pero pues yo estoy ahí todavía esperando, porque estoy como en ese de que ella me revise para ver qué pasa, porque estamos con esa cosa. Entonces sí, no sé si de pronto me puede hacer la claridad. Sí, pues es que tenemos unas dificultades. Tenemos unas grandes dificultades con la forma de citación. Entonces, algunas personas están cogiendo literalmente de internet información, la colocan, le cambian 2 o 3 palabritas y lógicamente Turnitin de referencia como copia directa. ¿Sí? Tenemos unos vínculos fuertísimos con los autores que son... Señora. Zenaida, te propongo que el profesor termine la intervención y ya podemos generar de forma organizada intervenciones. Entonces, en este caso, el profesor hablo yo, después Diego, y creo que Zenaida levanta la mano para poder organizar, si no, sería muy difícil. Profesor, sigue. Es que cuando el señor William abrió el teléfono, después comenzó a hacer como feedback, escucha bien lo que está respondiendo. Por favor, Listo. ¿pueden silenciar los micrófonos un segundo para que no se nos genere este eco? Muchísimas gracias. Entonces, en la cultura, en nuestra cultura académica, pensamos a veces, sin entenderlo realmente, sin poder llegar a interpretarlo, pues que los derechos de autor son fundamentales, ¿sí? Y que coger una frase que pueda tener solamente 6 palabras, pues ya tiene que ver con una consecución de plagio. Y tenemos un sistema que es muy punitivo, un sistema que nos dice, que nos determina exactamente de dónde lo tomamos, cuál es la referencia, y si no abrimos la cita con comillas, si no lo ponemos en cursivas,
si no referenciamos que esto lo dijo este autor, ¿sí? O que esta idea viene de este autor, pues estamos cometiendo una especie de plagio. Puede que lo tengamos sin malicia, por decirlo de alguna manera, disculpen el término, pero sigue siendo plagio. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esa forma de referenciar. No basta poner al final la bibliografía, ¿sí? Tomado de tal texto, si tú no le pones las comillas al inicio y al fin de lo que estás referenciando, si tú no lo colocas en cursivas, si tú no estás diciendo esta idea es de tal o de cual autor. Y es un problema que está teniendo pues un gran porcentaje de estudiantes en la universidad, y es que les parece demasiado fácil pues simplemente colocarlo y pensar que el profesor que va a leer el texto sabe exactamente de dónde está la referencia. Y bueno, nosotros podríamos entenderlo, pero el sistema lo toma directamente. Entonces uno llega con las dificultades de que tiene 85% de similitud según Turnitin, y uno dice, carajo, ¿cómo hago para calificarlo? Es solamente una hoja, ¿sí? Y en esta hoja, pues el estudiante no abre comillas, no pone cursiva, vuelvo y lo repito, ¿sí? Es importante tenerlo ahí clarísimo. Tenemos que abrir comillas y cerrar comillas. Tenemos que colocar las cursivas. Tenemos que poner las citas directas e indirectas, ¿sí? Así, Turnitin nos puede tomar el texto, pero el profesor sabría exactamente y diría, no, mira, que el estudiante lo referenció. Yo creo que aquí la universidad siempre está muy abierta al diálogo, siempre está abierta a ayudar a sus estudiantes. Tenemos un compromiso grandísimo. Cualquier persona que tenga alguna dificultad, ¿sí? Remítase directamente con el profesor. Todo a partir del diálogo se puede solucionar, y muchas veces hay segundas oportunidades, terceras oportunidades. Entonces, dígale a la profesora exactamente cuál es tu dificultad, porque estás en un proceso de formación, y en esos procesos de formación a veces nos faltan algunas cositas, a veces no sabemos exactamente cómo hacerlo, y pues lógicamente para eso somos los tutores, para ayudarles. Si tienen alguna dificultad también con esto de la citación, pues me pueden contactar si necesitan. No importa que no estén en mi grupo, yo les dejo mi número de WhatsApp, y si necesitan alguna cosita, yo también puedo ayudarles allí. El profesor Williams, el profesor Daniel, o sea, todos estamos muy prestos a servirles y ayudarlos. Pero sí tengamos muchísimo cuidado con las referencias, tengamos cuidado donde sacamos la información, tengamos cuidado porque no se trata de cambiarle 2 palabras a una oración y pretender que ya la oración es nuestra. Tenemos que saber qué cosas son nuestras desde el lenguaje y cuáles no. Sí, le doy la palabra al profe Williams, creo que quería. Bueno, María Elis Mosquera levantó la mano. Profe, espérate que tengo acá el orden de la palabra, y en ese orden de la palabra está... se me fue, perdónenme un segundo. Está Diego, después sigo yo, después sigue Yesenia y por último María Eli, ¿sí? Entonces, Diego, por favor, haz tu intervención. Gracias, profe. No sé si me escucha. Te escuchamos muy bien. Ok. Profe, mi consulta es, estoy revisando la guía, en la guía se nos pide que debemos escoger un rol. Está la iglesia, el Estado, líderes o defensores ambientales, sociales, empresas e instituciones educativas. Y en mi grupo solo estamos participando 2 estudiantes. Mi pregunta es, ¿entre los 2 abordamos cada uno un rol o debemos abordar todos estos que nos está pidiendo la guía? Bien, muchas gracias. Es importante esto, es muy importante, porque pues este trabajo colaborativo tiene muchas dificultades, a veces de acceso. Yo vengo con este curso también desde el semestre pasado, y este punto es crucial. El punto es, nos sentamos, discutimos, buscamos la forma para poder encontrarnos en un diálogo con otro de nuestros compañeros del grupo, o con todos los compañeros de nuestro grupo, y realmente es escoger un rol.
pues no es culpa tuya, damos 5 roles porque se supone que los foros tienen que ver con 5 estudiantes. Pero en tu caso que tienen 2, pueden hacerlo abiertamente. Si quieren escoger un rol y profundizar cada uno, les aceptamos los 2 roles, o si quisieran de verdad ampliar la información, porque todos estos procesos de educación pues nos abren, y mientras más posturas tengamos, más formas de entendimiento podríamos aprender, ¿sí? Podríamos llevar a un mejor diálogo si pudiésemos abordar mucho más. Pero si ustedes deciden profundizar solamente, como dijo el profesor Daniel, si tú decides la iglesia y el otro decide los líderes sociales, no tenemos ningún problema con eso. Sí es importante, y quiero recalcarles, por favor, que el trabajo es colaborativo. Muchas veces me llegaban correos diciéndome, profe, es que yo no quiero trabajar con nadie, ¿cómo hago? Pues lamentablemente debemos a veces hacer esfuerzos. Debemos saltar todas nuestras dificultades y buscar los espacios de interacción con el otro, porque además este es un espacio muy bonito en el que realmente podemos dialogar, en el que podemos aprender muchísimo a partir de la discusión y del diálogo con el otro. Entonces, les pido el favor que lo hagan de manera colaborativa, les pido el favor que se metan en el rol de manera crítica. No se trata de decir simplemente lo que a mí me parece, sino investigo cómo es, lo expongo y luego puedo poner también mi postura de, bueno, cómo lo veo y hacia dónde debería dirigirse. Porque mucha gente habla de sostenibilidad, desarrollo y calidad como algo que está por allá, súper arriba y que no se puede bajar, pero el curso nos trata de mostrar es, debemos aprender a bajar estos términos, estos conceptos, debemos aprender a llevar de alguna buena manera una discusión real y no solamente utopías sobre la sostenibilidad. Debemos bajarlo y empezar a hacer otra cosa con esto. Ahorita les quiero proponer un documental. El documental se llama Soy Yo. Es un documental muy, muy bello en el que habla este señor Seneki, habla de cuál es el verdadero problema en el mundo. Y se va con los líderes espirituales, se va a buscar en el mundo cuál es el verdadero problema, y en su búsqueda encuentra una cosa sencillísima, y es que la única forma de cambio en este mundo es cambiando yo mismo. ¿Cuál es el verdadero problema? Dice Seneki, soy yo que no cambia las cosas pequeñas. Soy yo que pretende grandes cambios gigantescos sin darse cuenta que uno empieza a hacer un cambio en su casa y ese cambio puede llegar a generar un cambio en la familia y en esa familia puede empezar a hacer un cambio en el barrio y así sucesivamente. Entonces, les dejo por favor, los que quieran verlo, se llama Soy Yo, es maravilloso y nos muestra que no estamos solos. Este momento que me parece tan importante, colaborativo, nos ayuda para crecer con el otro también. Entonces, puedes trabajar un rol o pueden trabajar todos los roles si quieren aprender mucho más. Bien, entonces en el orden de la palabra sigue el profe Williams, o sea, yo y Yesenia. A mí me parece muy importante algo y referente a la primera duda es que primero hay un marco que es restrictivo, aburrido, difícil, que es APA y que la universidad y en la guía está, incluso no cualquier APA, sino APA versión 7. Es importante leerlo así sea aburrido, pero APA es la operacionalización del reconocimiento de las ideas y de la estandarización al momento de presentar un trabajo. En APA ustedes encuentran cómo debe ir un título, cómo debe ir un párrafo, cómo debe ir una tabla y cómo se debe citar las ideas de otro. Y acá eso es operativo. Digamos que yo tengo la duda, no entiendo a mi profesora, pero entonces voy y consulto las normas APA porque además en la guía lo dice. Y en todos los cursos de la UNAD lo dicen. Pero yo quiero más bien y alinear un poco con la explicación que da el profesor Andrés, que además me parece tremendamente sentida en pensando desde el estudiante, porque todos hemos sido estudiantes, el profesor también, Andrés también lo fue, yo también lo fui. Y es lo siguiente, miren, en las ciencias, y no solamente en las ciencias sociales, la ciencia se construye de forma colaborativa. Y todo planteamiento que uno da siempre está basado en una escuela de pensamiento, en un tanque de pensamiento, bueno, que dijeron otros autores. Cuando el profesor habla de ecofeminismo, ahí hay una serie y una cantidad de autoras y autores que han planteado sus ideas.
al momento de escribirlas hay que darles el reconocimiento debido a sus autores. Y hay que hacerlo con base en qué formato, en el formato de APA. Entonces, citar siempre es importante. Yo comprendo que todos, y es un escenario lindísimo donde pueden expresar sus opiniones particulares, desde sus experiencias de vida, desde lo que ustedes entienden y cómo ven y entienden el mundo, y desde sus profesiones. Pero estamos en una universidad y en la universidad el formato es que todas las ideas que provienen que darles un crédito, hay que darles un reconocimiento, hay que citarlas y hay que citarlas en el formato APA. No hay otra manera, aquí no hay otra forma de entender, sino que voy a mirar la norma APA, aprendo cómo cito la norma APA, profesora, esta vez lo hice mejor, no, mira, debes corregir esto, listo, la próxima vez lo voy a hacer mejor. ¿Por qué? Porque no es solamente este curso, en otro te lo van a pedir. Y no solamente en otro, sino que si decides hacer un posgrado también. Si decides seguir una carrera académica, te lo van a exigir. Y es un mecanismo de hablar. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes piensen algo. Un texto con mala ortografía o un texto con mala citación es como cuando alguien con mal aliento le habla a uno. Uno no lo puede sancionar, ni es prudente decir, mira, tienes mal aliento, no me hables, sino que en el lector va a generar ruido, ¿cierto? Lo va a desconcentrar, lo va a sacar. Tal vez haya una idea perfecta, pero eso al autor, al lector lo va a desconectar. Piensen ustedes en eso. A mí me sirve mucho pensar en eso. ¿Estoy citando correctamente? A pesar de que el profesor Andrés, el profesor Daniel, llevamos tanto tiempo en esto, todo el tiempo estamos muy pendientes y tremendamente cuidadosos en hacer, digamos, un limpio citaje para que el lector no nos vaya a sentir con mal aliento en esa lectura. Eh, Debería ser de otra manera, por supuesto, un texto literario, una poesía, la expresión amor que se utiliza en las poesías no es de nadie, pero es de todos. Eh, no se citan, por supuesto, pero estamos en un formato académico, estamos presentando trabajos, en la guía dice que es el formato APA, entonces por lo tanto hay que seguir esas recomendaciones. El profesor Andrés y Daniel no me dejan mentir, pero a veces APA no es el único. Hay Chicago, hay IIEE, hay un montón. Y a uno, aunque no lo sepa, aunque no le gusta, le toca ceñirse a eso. Y le devuelven trabajos en revistas y en libros porque simplemente le falta una comita, le falta una cosita que no van comillas, que no son comillas francesas, son otro tipo de comillas. Es un montón de cosas, pero es el formato. O sea, con el formato, créanme, es difícil discutir, ¿cierto? Lo que más bien y lo más productivo y sano es, listo, ese es el formato, voy a aprender sobre ese formato. Voy a mirar cómo hago ese formato. Profesora, ¿me quedó bien así? No, listo, profe. Entonces, miren, si en mi caso ya ha pasado, ocurren esos casos, yo le subo la nota al estudiante porque ahí hay un interés de aprendizaje. Eso se puede negociar, eso se puede plantear, eso se puede adquirir, pero sí o sí hay que citar bien y hay que citar en el formato que nos pidan, hay que darle el reconocimiento al autor, pero más que todo por cumplir el trabajo es por lo siguiente, todos merecemos reconocimiento. No solamente Durkheim, sino también tú, querida estudiante, cuando dices y planteas esa duda, que es una angustia y que comprendemos y que lejos de sancionar, pues queremos acompañar. Pero también cuando más adelante tú des una idea, vas a querer que las próximas generaciones te citen y pongan bien tu apellido y pongan bien lo que dices y incluso interpreten bien tus ideas. Entonces, esto es tranquila, que esto es una angustia que todos tenemos, pero que también sabemos que se puede lograr obtener y desarrollar esa cultura de citar bien y esa preocupación de citar bien. Sus opiniones cuentan, pero sus opiniones siempre están representadas en las lecturas, siempre están representadas en lo que han dicho otros autores, siempre están representadas en lo que han dicho sus profesores. Y hay que darle reconocimiento a eso. Entonces, dale con ánimo. Tienes no solamente una tutora, sino que tienes 6 profesores atentos y dispuestos a ayudarte en este proceso. Entonces, ve el vaso lleno y, bueno, ve que es una posibilidad para aprender y que aquí estamos 6 personas que pasaron lo mismo que tú pasaste, la misma rabia, la misma angustia, pero que hemos podido llegar a ese aprendizaje. Y eso lo digo también para todos. Entonces, bueno, cierra ahí, profes, y sigue Yesenia. Yesenia, si quieres un comentario, pues haz el comentario concreto y bueno, y podemos seguir desarrollando la dinámica de esta conversación. Yesenia, tienes la palabra. Gracias, muy amable. Simplemente, bueno, comparto mucho lo que ustedes han comentado.
pero mi inquietud, bueno, entiendo Norma Zappa, pero yo sí quisiera preguntar si hay un número indicado o cómo se hace la medición o cómo se realizó la medición de el número de material que se adjuntó en la actividad anterior. O sea, por ejemplo, bueno, no sé si estoy redundando en lo que ya se dijo, pero si a mí me dicen no se colocaron videos, no se colocaron fotos, no se colocaron tales cosas, pero yo veo mi entregable y en mi entregable hay fotos, hay videos, no sé cómo se mediría esa parte. Además de, por ejemplo, que se diga que hay un desconocimiento de la problemática que se colocó respecto al entorno, ¿no? Pues creo que es como muy difícil que se diga, de pronto tal vez no es que esté criticando lo que se diga, sino la forma en la que se escribe, más bien, porque creo que desconocimiento de las realidades sociales que vivimos en nuestro entorno, pues creo que más que nosotros somos conocedores de lo que pasa, ¿no? Entonces, más bien ese es eso, como recomendación, diría yo el tema de la forma en la que se redacta, ¿no? Porque, digamos, nosotros realizamos un esfuerzo para entregar nuestros trabajos y sí entiendo que estamos en un proceso de aprendizaje y tenemos que aprender a redactar esto. Pero también a veces es duro que haces todo un esfuerzo por plantear tus situaciones y que te digan, usted desconoce la situación social de su comunidad, entonces eso como que desalienta. Es simplemente eso, ¿no? Como la recomendación a que el comentario sea, pues tampoco pañitos y suavecitos, ¿no? Pero que sí sea como más acertado respecto a lo que se quiere decir, porque creo que ese es como la dificultad. Profe, si Gracias. quieres, le respondo y bueno. Yesenia, claro, entendemos. Yo pensaría que al ser tan específico sería muy bueno que lo hablaras con el tutor o la tutora. Pero yo sí te puedo dar una recomendación general. Miren, no crean que las recomendaciones están dadas para descalificar sus trabajos. Tal vez hay formas, ¿cierto? Pero lo que se busca con una recomendación es llamar la atención de elementos básicos que les permitan a ustedes mejorar y adquirir competencias, no solamente para este curso, sino para su carrera en general, pues el resto de sus cursos y para su vida profesional. Nosotros en ciencias sociales, principalmente, nuestro sistema de comunicación es escribir, ¿cierto? Y escribir es una competencia que no se acaba en un momento ni con un trabajo. A veces una muy buena idea falla porque no se puede expresar y comunicar de forma correcta. Y no queremos decir, Yesenia, que el trabajo esté malo, sino que lo que tal vez se te llama la atención es que, bueno, hay que mejorar esas condiciones y dentro del aprendizaje autónomo tienes muchas posibilidades para mejorar esa competencia. Hablar con tu profesor, con tu profesora, mirar en internet cómo se hace, pero sobre todo, y lo digo por mi caso, y no sé si creo que puede ser por el de los profesores, escribir se aprende escribiendo y se aprende corrigiendo. Podrías tener una posibilidad que te digan, listo, tu nota es 80, ya, pero escribiste mal. Pero cuando empieza ese intercambio, bueno, entonces, ¿qué necesito? Mejorar puntuación, ¿qué necesito? Concentrarme en una idea en un párrafo y enlazar y desarrollar esa idea de forma increscendo o como sea, te va a permitir a ti no solamente superar y obtener la nota, sino ir aumentando. Ojo, las formas son importantes y si tú crees que esas formas son importantes discutirlas con el tutor, están abiertos los canales. Y si no, pues sin hablar que el tutor hizo o no hizo, pues estar abierto para hablar con otros profesores. Profesor, con un profesor de confianza, mira, me dicen que estoy fallando en esto, ¿cómo puedo mejorarlo? Eh, para avanzar de forma proactiva. Yo sé, a veces los formatos hacen que uno también tenga que dar un diagnóstico o una valoración puntual. Escribiste mal esto y eso puede generar desmotivación. La idea es que no genere, la idea es voltear la torta y bueno, buscar
Si se te identificó esa situación, entonces busca con alguien de confianza que te ayude a ir mejorando esa situación. Pero les adelanto, todos, incluso los profesores que estamos acá, estamos siempre en esa búsqueda de mejorar cómo escribir. Y siempre nos devuelven artículos porque no dijimos bien una palabra, porque no expresamos bien una oración, porque no citamos correctamente o porque estamos interpretando mal la idea de un autor. O a veces, y lo más triste es que una muy buena idea no tenga la trascendencia que debe tener porque no se encuentra bien escrita. Pero eso se va aprendiendo, no te angusties, no se angustien, que eso se va aprendiendo. Ahora, cuando uno tiene que hacerlo en otros idiomas, es peor y es muy frustrante. No le digan, sí, yo lo estoy intentando, es en otro idioma, no es mi idioma, lo estoy aprendiendo. No, está mal escrito y tu idea es muy buena, pero no entendemos qué quieres decir. Entonces, eso pasa, o sea, no te frustres, que eso es un proceso de aprendizaje y como proceso de aprendizaje hay que vivirlo a partir de las oportunidades que se dan. Entonces, yo te recomiendo, habla con el tutor, hasta quizás sea yo, no sé. Pero en todo caso, háblalo y plantéalo. Y si ves que no hay receptividad por cualquier circunstancia, pues busca otro profesor. O sea, están las posibilidades. No para decir el tutor lo hizo o no lo hizo, no, porque en este contexto el aprendizaje autónomo es tuyo. Que sea bien dicho o mal dicho por parte del tutor, no te ayuda a solucionar el problema. Lo que te ayuda a solucionar el problema es enfrentarlo y generar esa práctica de escritura y generar todo este tipo de cosas. Y buscar los acompañamientos. Entonces, pues yo te recomendaría eso. No sé, el profesor Andrés y Daniel, ¿qué otra recomendación podrían dar al respecto? Sí, Yesenia, pues muchísimas gracias y de verdad estamos aquí para acompañar, para ayudarles a mejorar. Muchísimas veces pues estas críticas no intentan destruir, sino intentan fortalecer pues lazos académicos, ¿no? Y realmente robustecer lo que es el aprendizaje. De pronto la intención del tutor o la tutora pues no era ofenderte o herirte, sino pues era exigirte más y pues eso está bien. Con respecto a lo primero que dijiste, recuerda que hay una rúbrica de evaluación. Recuerda que nosotros también estamos ceñidos por la rúbrica y entonces se piden algunas cosas puntuales y específicas. Si tú sientes que no ha sido bien calificado, pues ve directamente a la rúbrica también y muéstrale al tutor o la tutora. Y como dice el profe, no sé si soy yo, ahora empieza uno a dudar, porque todos a veces decimos las cosas, tenemos 240 estudiantes y es algo dispendioso también esa calificación. Y a veces se le pasan a uno algunas cositas. Ahí está la etiqueta que todos la debemos utilizar, ¿sí? Que debemos fortalecer estos lazos, estos vínculos entre tutor y estudiante, entre estudiantes. Entonces, siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos a la discusión sana y académica. Entonces, muchas veces no aceptamos las cosas porque pensamos que está bien como nosotros las planteamos, que el autor fui yo el que lo entendió realmente, pero pues a veces se nos escapan cositas. Cuando tú dices, pero es que uno conoce la problemática, sí, pero en una problemática no hay un solo punto, siempre hay diferentes puntos de vista desde donde podemos interpretarlo. Por eso es el rol de este siguiente movimiento que tenemos en nuestro curso es tan interesante porque es, bueno, ¿cómo lo vería la iglesia? ¿Cómo lo vería este otro punto? Y es tratar de buscar objetivamente cómo lo verían, no cómo lo veo yo pensando en ello, sino cómo podríamos abordarlo. Entonces siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Lo dijo Gadamer, aprendemos de quienes aprenden de nosotros. Nosotros aprendemos de ustedes, ustedes aprenden de nosotros. Es una vía muy bonita lo que se da allí. Entonces, por favor, dialoga con tu tutor, con tu tutora. Si te das cuenta que algo está mal, pues ahí está la rúbrica de evaluación que te puede sostener inmediatamente lo que estás pensando. Y de pronto también aceptar que a veces no estamos tomando todas las posturas de manera objetiva. ¿Sí? De pronto nos están diciendo algo simplemente para mejorar y tenemos que hacerlo. Y como lo decía muy bien el profe Williams, nos devuelven muchísimas cosas y a veces nos hieren el ego, pero pues tenemos que aprender a armonizar también el ego con nuestra razón, el ego con nuestras pasiones y desprendernos un poco y mirar cómo podemos mejorar con cada una de las cosas que se nos está dando. Igual, muchísimas gracias
y por la valentía de decirlo, y yo creo que es un llamado de atención también para todos. A veces como docentes, pues no entendemos también que con las palabras, de la forma que las estemos diciendo, podemos estar dando a entender una cosa que sea diferente a la primera intención. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, profe, no hay más intervenciones. No sé si proseguimos. Bueno, Wendy, Andrea nos tiene intervención. Wendy, tienes la palabra. Buenas tardes, profes. Yo entré ahorita tarde, entré casi a las 2:30, a la 1, me di cuenta que había la clase. No sé si ya explicaron el tema del video, no tengo muy claro cómo hacer el video. O sea, ya tengo armado las diapositivas, tengo armado todo, pero, o sea, tengo que explicar tal cual yo hice mi análisis o con citas, con todo, haciendo referencia a todos los temas, o de qué otra forma se debe hacer. Esa es mi pregunta. Wendy, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Estábamos hablando de la fase 3 o de la fase 4? Entiendo, profe, qué pena, entré tarde y no me di cuenta. Vi el mensaje a la que era 2 y entré casi a la 1. Sí, no se preocupe. Es que nosotros estamos hablando de la fase 4, la fase de proposición, donde se debe realizar un podcast. ¿Tu pregunta viene con referencia a esa fase o a la fase anterior? No, a la fase que vamos a entregar ahorita, la fase 2, creo. Bueno, profe, pero entonces viene otra pregunta con respecto a los temas, a lo que viene. Resulta que, por ejemplo, en mi grupo muchas veces los compañeros están haciendo los aportes casi que ahorita, en la última semana. ¿Y qué podemos hacer cuando pasa que uno aporta, hace los aportes, pero a última hora es que vienen los compañeros a hacer los aportes? Y a veces no aparecen tampoco. Pues bueno, realmente no podemos hacer nada. Es responsabilidad de todos pues estar en estos foros, nutriéndolos, alimentándolos, retroalimentándolos. Lo que pasa es que también tenemos un problema con esos foros de discusión y es que no entendemos el verdadero sentido del foro y lo volvimos un foro de preguntas muy puntuales de cuándo hay que entregar, de mando el trabajo a ver si me está quedando bien. Y no se trata de eso, se trata de una profundización, ¿sí? Se trata de una discusión, de un análisis. Lamentablemente se nos escapa de las manos, pues, decirle a los estudiantes que tienen que retroalimentar a sus compañeros. Y lo hacen en la última semana porque simplemente deben mostrar las evidencias. Y pues es algo muy triste, pero tenemos que empezar a coger responsabilidad. Y como no podemos poner la responsabilidad en los hombros de los otros, nos toca empezar nosotros mismos a hacer esa relación de responsabilidad dentro de los foros. Entonces, los invito a participar de una manera activa en los foros, pero teniendo en cuenta lo que están diciendo los otros, teniendo en cuenta que no es por una nota, porque es uno de los problemas que estamos presentando aquí, y es que entregamos por una nota, y es que participamos por una nota, y yo veo en el foro de discusión que alguien escribe algo súper bonito, súper profundo, súper académico, y le escriben, muchas gracias, sí está muy bien, y uno dice, y luego manda el pantallazo diciendo, mire, yo participé. Y uno dice, no, la participación debería ser un poquito más profunda, ¿no? Debería ser una retroalimentación del otro, debería ser una comprensión, debería ser un análisis crítico, ¿sí? Pero pues estamos en un proceso de formación, en un proceso de aprendizaje y esperamos que se pueda desarrollar mucho mejor. Entonces, en conclusión, no podemos hacer nada, pero pues lo único que podemos hacer es empezar a coger responsabilidad y entender realmente cuál es el quehacer del foro. ¿Cuál es la esencia? Lo que pasa es que, por ejemplo, esa actividad es con roles, ¿sí? Se va a trabajar con diferentes roles. Entonces, por ejemplo, yo me hago responsable de mi rol, pero a veces no aparecen 2 o 3 compañeros. Entonces, ¿tengo que responsabilizarme de ese rol también o sigo con el trayecto de lo que yo tengo? En el caso de que pueda pasar, puede que no.
Sí, no, y sí pasa, sí pasa. Entonces, la idea es, pues realmente ya lo habíamos hablado, la idea es que cada uno coja y se responsabilice de un rol. Pero si definitivamente no hay responsabilidad, pues te toca coger un rol. Te invito a ver la web conference, igual esto la vamos a poner en los foros, la vamos a compartir para que puedas realimentar todas las cositas que no viste, pues por X o Y motivo. ¿Listo? Entonces te invito a que lo veas y ahí el profesor Cardona lo está explicando, yo ya lo había explicado. No tienen que coger todos los roles, si solamente en el grupo hay 2 participantes, pues pueden coger uno de los roles, o si quieren realmente ahondar, si quieren realmente aprender, pues podrían hacerlo pues completo, pero no es una camisa de fuerza, no es una obligación. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Y igual la web queda, la grabación de la web queda, entonces se las compartiremos próximamente. Bien, Vanessa, tienes la palabra y si te parece, profesor, cerramos con Vanessa. Buenas tardes. ¿Mía o otra Vanessa? Eres tú, mía Vanessa, sino que pensé que era como porque del nombre, pero no, veo que es mía Vanessa. Dale, mía Vanessa. Vale, bueno. Buenas tardes para todos. Entonces, como retomando ahí todas las palabras, más como hacer un aporte de construcción y transformación. Yo he sido lideresa pues, en otras situaciones, en otros espacios en Bogotá, hoy me encuentro en Boyacá. Y pues inmediatamente cuando uno hace estos procesos de investigación, lo que decimos las comunidades cuando somos líderes es que esas investigaciones, por ejemplo, no sean como para que quede ahí, bueno, vinieron un par de estudiantes, un poco de estudiantes y preguntaron un poco de cosas y nosotros abrimos las puertas y dimos las informaciones y bueno, ya, y todo quedó ahí y no pasó nada más. Sí, soy consciente de que es importante lo que la academia nos exige, pero también el qué podemos aportar y acompañar en estos procesos, con estos procesos de investigación a las comunidades, ¿no? También, pues, no sé por qué se está hablando de fase 4 y vamos a entregar hasta ahora fase 3, creo, es lo segundo que tenía como por decir y aportar, ¿no? Y pues, a lo anterior es como decir, bueno, lo importante es que podamos fortalecer, que entre los tutores y los estudiantes podríamos llevar una buena línea de comprensión de cómo se mueven las comunidades, porque pues las comunidades no siempre están dispuestas, por ejemplo, en mi caso, no abren todos los espacios, no participan, no les gustaría, no quieren hablar de nada, y le toca a uno hacer un trabajo casi como de comprensión con ellos, decir, ser pues esa empatía y decir, no, listo, yo te comprendo y espero hasta que tú quieras. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó con los líderes y eso es fuerte, eso me quedó. Entonces, la otra es que estamos hablando ya de fase 4 y el fase 4 es individual, pero esta fase 3 era individual, ¿cierto? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Qué pena por aquí. No, muchísimas gracias, muy valiosos sus aportes. Pues realmente decidimos hacer esta web conference de la siguiente fase para dar las bases desde el comienzo, desde el inicio, como para mostrarles una evidencia de lo que se tendría que hacer, porque pues al final de la fase ya pues no tenía como mucho sentido, entonces es por eso. Y lo que tú dices, realmente se trata de transformar. La tesis 11 de Marx contra Feuerbach dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y no nos podemos quedar teorizando únicamente, tenemos que transformar. Pero también hay que tener cuidado porque yo veía en la fase anterior que habían personitas que se querían meter por allá en resguardos y se querían meter en grandes acerías y se querían meter en ladrilleras y yo les decía, tengan mucho cuidado porque es un trabajo académico y sabemos que con lo del acuerdo de Escazú, pues hasta ahora se nos está dando la oportunidad de poder hacer esto con alguna protección, pero no podemos poner tampoco nuestra vida en riesgo. Yo estoy absolutamente convencido, hay que transformar nuestra realidad. Por eso vuelvo y les repito, ojalá puedan ver ustedes el documental Yo Soy, para que se den cuenta que la transformación empieza con cosas muy pequeñas, pero es necesario hacerla. La intervención es muy adecuada y le agradezco mucho y la felicito.
Muchas gracias a ustedes por la atención. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues, si no tenemos más intervenciones, les agradecemos muchísimo el haber estado aquí, les agradecemos muchísimo por sus aportes. Queremos invitarlos a que todos los días aprendan algo más, queremos invitarlos a que lean con conciencia, a que trabajen con conciencia, a que no hagan las cosas solamente por una nota, sino por el aprendizaje, que es lo que realmente nos interesa a todos. Entonces, sin más, muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde. Cualquier duda ya saben que nos pueden escribir, cualquier cosita que necesiten saben que estamos allí para ustedes. Entonces, pues, felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, profesores. Gracias, profe. Muchas gracias, profesores, que estén bien. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias.